Y seguimos en EBTV hoy, 20 de febrero del 2026, en este espacio elgocho.com. Ahora en el segmento de entrevista he querido invitar a un profesor, periodista, escritor, político de oficio y además un paisano muy buen amigo, don Gustavo Azócar Alcalá, para hablar un poco de qué es lo que viene para los medios en la Venezuela del futuro, porque él, que fue profesor y además periodista de la vieja escuela de la democracia y que pasó la transición cuando se respetaba el periodismo, cuando el periodismo eran los grandes medios, y luego vio la debacle de todo lo que se vino después con el chavismo y la entrega de los medios por complacer a estos bichitos. Entonces queremos ver cómo verá el futuro de nuevo. Adelante, don Gustavo, ¿cómo me le va? Muchas gracias, Luis José, por la invitación. Bueno, hay muchos retos por delante en materia de medios de comunicación. Hay muchos retos en materia de libertad de expresión, derecho a la información. Por cierto que en 6 semanas y algo más del interinato no hemos avanzado mucho en esos aspectos, en esos elementos. Y obviamente hay que recordar que eso es demasiado importante si realmente queremos volver a sentirnos en democracia. Yo he dicho que la transición no es una sola, son varias transiciones dentro de la transición. Y una de esas transiciones es la transición comunicacional. Tenemos que hacer una transición comunicacional, pasar de lo que hemos tenido en estos 26 años a nivel de medios de comunicación, que ha sido persecución, hostigamiento, censura, autocensura, el cierre de más de 450 emisoras de radio, televisoras que fueron cerradas, clausuradas, periódicos cerrados y clausurados, medios comprados por boliburgueses, por enchufados, medios bajo control del Estado o de empresarios al servicio del régimen. Tenemos que ir a una transición allí también y esa transición tiene que ir en la dirección en la que podamos recuperar el derecho a expresarnos, el derecho a informar, en el que podamos recuperar todas esas emisoras de radio que fueron clausuradas, cerradas de manera arbitraria, programas que fueron cerrados de manera arbitrarias, canales de televisión como Radio Caracas Televisión, que fue cerrado en 2007 por Hugo Chávez, periódicos como por ejemplo el diario El Nacional, que prácticamente fue expropiado, arrebatado a sus dueños. Expropiado, es decir, no, confiscado. Expropiado cuando te pagan. Cuando te confiscan y te queman el queso, es confiscado. Así es, así es. Entonces, por eso te hablo de varias transiciones. Tiene que haber una transición a nivel económico, una transición en lo político, una transición en lo militar y una transición en lo comunicacional. Mira, en la frontera entre Colombia y Venezuela hay una cantidad enorme de periodistas de diferentes partes del mundo, allí frente al puente internacional Simón Bolívar, a escasos metros de nuestro querido estado Táchira, esperando para entrar a Venezuela. ¿Por qué? Porque no les han permitido entrar, les niegan el acceso, le dicen que no pueden entrar, que no tienen permiso para entrar a Venezuela. Periodistas de canales colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, españoles, de distintas partes de Europa, y los pocos periodistas que han podido entrar, me refiero a periodistas extranjeros, han entrado porque van a entrevistar o a Jorge Rodríguez o a la señora Delcy Rodríguez. Si tú no vas a entrar a entrevistar a uno de los dos, no entras. No tienes derecho a ejercer el periodismo en Venezuela. Ahora, entonces, y la pregunta obviamente es, hay mucho por hacer allí. Ahora, y la siguiente pregunta es, con este texto infame
que son las nuevas reglas de juego aprobadas ayer por la pandilla de Jorge y los mamporreros que dicen ser opositores. En ese texto hay espacio para el proceso de transición y la amnistía contra una cantidad enorme de comunicadores sociales y periodistas como usted, que son hombres de oficio, para poder practicar su ejercicio libre en Venezuela, ¿o eso no lo vio usted tocado en el texto este que aprobaron ayer? Yo no lo veo por ninguna parte, no lo veo por ninguna parte, no veo un solo párrafo ni un solo artículo que se refiera a la situación, por ejemplo, de los más de 450 periodistas venezolanos que estamos en el exilio. No solamente estamos en el exilio los que nos vinimos a Estados Unidos, no. Hay más de 450 colegas venezolanos, periodistas, que salieron de Venezuela en los últimos años huyendo para evitar ser detenidos, para evitar ser encarcelados por el régimen, huyendo porque evidentemente no se podía ejercer la profesión en territorio venezolano. Todavía hay 5 colegas periodistas que están presos. Teníamos, creo que a 26 colegas periodistas presos y apenas dejaron en libertad a 21, contando a Juan Pablo Guanipa. Pero todavía hay 5 periodistas que están presos en las cárceles venezolanas. ¿Qué están esperando para dejarlos en libertad? Yo pregunto, ¿será que yo puedo volver a Venezuela en este momento sin sufrir persecución? ¿Será que puedo ir a Venezuela a hacer mi programa, el programa que siempre hice en Venezuela, Café con Azúcar? ¿Será que puedo ir a hacer un programa de radio en cualquier emisora de radio en Venezuela en este momento? ¿O puedo ir a hacer un programa de televisión? ¿O puedo ir a fundar un periódico sin que me persigan, sin que me detengan, sin que me metan preso y sin que me pongan esposas por decir las cosas que digo? No lo creo, es imposible. Es decir, no se ha avanzado nada. Entonces, en términos de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información. En estas primeras 6, 7 semanas de interinato no hemos avanzado absolutamente nada. Entonces, como quiera que, si algo tenemos claro es que en el proceso de estabilización, quizás la agenda del señor Marco Rubio, el presidente Trump, lo primero que hay que tener es plata. Porque, ¿qué pasa? Hay una cantidad de necesidades para los 21 millones de habitantes y creo que están apuntándole a eso, pero eso no significa que nosotros no exijamos que se den esas libertades. Para el próximo segmento, porque el tiempo de televisión nos come, quería seguir escuchando sus opiniones en otros temas, sobre todo de lo tratado en estos días, y que nos hable de su nuevo libro. Vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.